buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, después de una semana muy triste, ustedes saben que murió uno de los grandes artistas plásticos de la Argentina, sin lugar a dudas, uno de los grandes, como es Guillermo Roux. Estaba grande, tenía 92 años, pero de todas maneras es una pérdida enorme. Y murió también en la misma semana la escritora española Almudena Grandes. También otra pérdida, otro dolor. Almudena, una persona de apenas 60 años y en pleno proceso de producción de sus novelas. En fin, una triste semana. Por supuesto que vamos a dedicar el programa de hoy a recordarlos. Guillermo Roux estuvo muchísimas veces en Los Siete Locos. Y vamos a recordarlo hoy con dos notas que elegimos. Una es del año 2003, donde habla vale la pena escucharlo realmente, cómo habla de cómo él considera al oficio al oficio de artista, de pintor, y cómo le entrega la vida. De eso nos habla en esta nota que vamos a ver ahora. En el bloque 2 vamos a pasar una nota que hicimos con Almudena Grandes, y en el bloque 3 volvemos a Guillermo Roux y a una visita que hicimos a su taller hace ya bastantes años, y lo vemos al maestro ahí trabajando. Pero empezamos con esta nota, que en realidad esta nota de 2003 que vamos a ver ahora tomó todo el programa. Fue una vez que nos visitó durante toda la hora, hablamos de un montón de cosas. Este material está todo lo que vamos a pasar hoy y mucho más que eso, está todo en internet si los quieren ver completo. Ahí vamos a ver entonces el primer fragmento. O sea que el psicoanálisis te ayudó a encontrar tu lenguaje expresivo. Muchísimo. Fue un trabajo de podar y de acotar, que es lo que siempre es el estilo, ¿no? El estilo es el esfuerzo de sacar cosas. De sacar. Y quedarse con lo esencial. Ahora, Guillermo... Y siempre sacar es doloroso. Sí, claro. Es doloroso, cuesta mucho, sí. Y está lleno de grandes dudas. Sí. Bueno, ¿esto que sacamos será? ¿No será? Claro. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero esto? ¿Quiero aquello? Pero si esto me interesa o aquello me interesa, bueno, liquidar partes y ir encontrando el camino de lo que uno quiere y de lo que uno es un proceso muy trabajoso, que toma muchísimo tiempo y que... La mayoría de la gente ni siquiera lo encara. Pero es muy importante porque de ahí surge el estilo. Sin duda. Finalmente, uno sin estilo, ¿qué es? Ahora, vos me has comentado otra vez que viniste al programa, decís, durante 40 años a mí se me consideró un marginal. Sí. O sea, vos realizabas todo este trabajo interno que se reflejaba en tu obra, pero dentro de los círculos... No tenía ninguna repercusión. Pero era algo que no me importaba. Justamente era ese el problema que yo hacía frente cuando me iba a diferentes lugares o me aislaba, que no quería que las presiones externas interfirieran en ese encontrarme a mí mismo. Tendencias en el arte, modas, esas tendencias etcétera, que si uno quiere que le vaya bien, medio como te tironean por todos lados, y uno sin querer se siente tentado de entrar en corrientes que están de moda o que porque funcionan, es la manera de empezar porque es la forma de empezar a circular. Pero resulta que esas cosas a mí no me satisfacían. Sí. Haciendo mi análisis personal, yo no era feliz con eso, no me expresaba. Entonces, bueno, tenía que renunciar a esa cotidianidad amable, para tratar de buscar mi camino. Tratar de buscar mi camino, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que hice. Sí. Y te llevó muchísimos años. Me llevó muchísimos años. Como es normal que lleve. Sí. Lo que pasa es que hay que tomarse el trabajo de que lleva tiempo. Es que lleva tiempo. Lleva tiempo. Sí. Pero son años de marginalidad, de no reconocimiento. Sí. Pero por eso hay una escala de valores. ¿Qué es lo que uno busca? Busca la fama, el éxito, el dinero, son cosas lindísimas. No digo que no. A mí me gusta todo eso. Pero está en su lugar. Terminaste teniéndolo. Pero está en su lugar. Digamos, no como está, consecuencia. Es una consecuencia que viene si es que viene. Y si no viene, no viene. No es lo primero. No es el objetivo al cual llegar. Por supuesto.
el objetivo es la expresión de uno mismo, el propio estilo, lo que uno quiere ser, qué es lo que soy, a dónde voy, qué quiero, cómo quiero expresarme, qué es lo que me satisface. Ese es el objetivo. Ahora, después, lo otro, si viene, maravilloso que venga. ¿Siempre te sentiste vos conforme con lo que ibas haciendo o hubo un momento donde dijiste, acá llegué a algún lado, logré algo? Bueno, en ese momento empecé a lograr lo que yo soñaba, cuando empecé a hacer, cuando me reencontré con la acuarela y empecé a hacer aquellas acuarelas fragmentadas, porque justamente en esa fragmentación estaban los pedazos de mis experiencias, que empecé a encajar unas con otras a lograr una unidad. El problema era con todo eso lograr una unidad. Claro. Con pedazos de vida que habían pasado, lograr una unidad, una forma. Y ahí aparecieron los recuerdos y aparecieron las inclinaciones, los gustos, las cosas que tienen que ver con otros sentidos. Los sabores, las músicas, los encuentros, que todo finalmente todo está puesto ahí, finalmente todo eso ha armado algo que tiene una unidad. Algunos críticos relacionan a Guillermo Rux con el surrealismo, otros con la pintura figurativa. Un crítico dijo, a diferencia de los postmodernistas, nunca renuncia a su pasión o a poderes emotivos. Es imposible encasillar a Rux. ¿Qué dirías de esto? Yo nunca me preocupé en definirme en ese sentido. No diría que soy surrealista, no diría que soy nada específicamente. Sí. Yo utilizo todo lo que me es necesario para mi expresión. Todas las herramientas me son válidas y los estilos para buscar mi forma de expresarme. Pero no adhiero incondicionalmente a ninguna de las tendencias. Has tomado un poco de lo que te interesó. lo que se me ofrece, cuando me conviene y cómo me conviene, y en las proposiciones que yo creo que me sirven a los fines de la expresión. Porque el fin último para mí, el fin último, es el que mira. Es el que mira lo que he hecho. O el espectador, o a quién va dirigido. Ese espectador, el sentido es que se conmueva. La obra de arte es cuando lográs que se conmueva. Yo tengo una necesidad imperiosa de transmitir mis sentimientos y mis ideas al que mira el cuadro. No puedo soportar de no llegarle y mi esfuerzo emocionalmente y mi esfuerzo completo y mi trabajo va dirigido exclusivamente a eso. Es decir, no es que no me interesa el público, me interesa muchísimo. Trabajo para la gente, trabajo para los otros, trabajo para los seres humanos, para los otros que son como yo, así como yo quisiera que los otros trabajen para mí. Yo necesito el diálogo, necesito la comunicación. Vos sos una persona muy minuciosa, además, en tu trabajo. Yo he visto trabajos previos de obras tuyas, Guillermo, cómo trabajás cada figura, la cantidad de croquis, de trabajos. Sos tremendamente detallista. Claro, sí. Por ahí la persona cuando ve la obra terminada no se imagina la cantidad de trabajo que hay atrás. Porque desconfío de las primeras ideas. Aunque las guardo y sé que la intuición tiene un valor importantísimo, la pongo a prueba. Tu propia intuición. Mi propia intuición la pongo a prueba. Y veo si realmente es el máximo que se puede decir en esas circunstancias, porque yo me siento obligado con respecto al que mira mi trabajo. Tengo una obligación con él. La obligación es de que no pierda su tiempo, ¿no? Y si yo creo que yo soy el indicado, yo tengo un sentido religioso. Yo creo que todos tenemos una misión a cumplir en la vida. Y yo creo que esa misión que tenemos para cumplir debemos de cumplirla a fondo, pero es un diálogo no voy a decir Dios, es un diálogo con algo superior, llamémoslo así, ¿no? A falta de otra manera de decirlo, en el cual lo que está en juego es nuestra propia existencia. Si transitamos por esta vida y no intentamos ser a fondo nosotros mismos,
¿para qué estamos transitando por esta vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál sería el sentido? Ujú. Si yo tengo que ser pintor, ¿qué clase de pintor voy a ser? ¿Y para qué soy pintor? Para mezclar colores no tiene sentido. Entonces de ahí es que el esfuerzo de llegar a las imágenes lo mejor que yo pueda. Es decir, yo puedo decir, no puedo decir qué es lo mejor, pero sí puedo decir que he hecho el máximo para hacer lo máximo que yo podía. En todos los sentidos, no solamente comprometerte emocionalmente, sino haber adquirido la mayor cantidad de técnica, la mayor cantidad de herramientas necesarias como para lograr eso, Claro, ¿cierto? Tratar de ver si yo de mi parte he puesto todo lo necesario Claro. para poder cumplir con mi destino. Yo te pregunto esto último, esto es la técnica, porque está toda esa cosa del arte como manera de expresarse, el arte... Sí. Pero resulta que yo sé que a vos te enoja bastante. Por me eso enoja te lo estoy mucho viendo, porque, claro, me enoja porque Claro. si eso todo condujera a un diálogo fructífero con el espectador, sería fantástico, pero no lo es. Conduce a frustraciones, una detrás de otra. Pero vos has visto que hay modas, entonces la gente se convence de que eso es fantástico. Claro, y así pero vos seguimos. fíjate que esas modas Como son que el solamente... gusto se le condiciona también al público, a las personas. Claro, pero hay que pensar una cosa. Esas modas están solamente en la pintura. Yo no he visto que ningún violinista se ajuste a esas modas. Ujú. Porque si desafina, Si no sabe tocar el violín. colón se viene abajo. Ah. Yo no he visto que Eso es Nureyev verdad. o Baryshnikov hagan mal lo que hacen. Ujú, Y tampoco he visto una bailarina que caiga como una piedra en el escenario, ujú. porque volaría el teatro por el aire. Sí. No he visto ninguna orquesta donde cada integrante vaya por su lado y no obedezca al director. No he visto ningún buen libro o ninguna buena poesía donde las palabras estén puestas al acaso. ¿Y por qué No lo he visto. pasarán en la plástica? ¿Por qué pasar a la práctica? Esa es la pregunta que me hago. Es decir, que todo esto sería... ¿Será por el negocio que hay en la Hay. plástica? ¿Es por el mercado del arte? Algo de eso hay. Que es grande. Algo, como es un objeto que está en el detrás del mercado. cuadro se mueven muchos intereses económicos y Sí, especulativos. Sin duda. Yo creo que eso ha teñido mucho el arte y ha contribuido a una forma de decadencia, que no se ve en las otras artes. Porque si fuera así, sería todo una forma cultural, pero no lo es. Al contrario, en las otras artes hay artistas absolutamente extraordinarios. Bueno, en pintura también. Y también los hay, claro. Hay por supuesto que los hay. Yo sé que vos cuidás muchísimo y sos como una persona muy rigurosa con el papel que usás, por ejemplo, Sí. en las acuarelas, con la tinta que usás. Usás acuarela, que tampoco es Claro. lo más común en los grandes Claro. artistas, ¿no es cierto? Los materiales son importantísimos también, porque es otra forma de relación con el público. Ujú. El material donde uno trabaja tiene una gran importancia, porque es una forma de respeto hacia lo que sea. Antiguamente los artistas hacían sus propios materiales y los hacían con muchísimo amor. Sus propias tintas. Leonardo pasaba días y días Sí. fabricándose la tinta para dibujar. Ah, Y hasta que no encontraba el tono no descansaba. Sí. Y con esa tinta hizo los dibujitos que hizo, ¿no? También sus alumnos preparaban los papeles. En esos papeles está hecha, por ejemplo, la Santa Ana, que está en Londres, esa carbonilla maravillosa, con carbonillas cocinadas en sus hornos, ¿no? Que han durado hasta hoy. ¿No te Pero tentó todo eso alguna tiene vez una vos mismo nobleza. también preparar tus propias? Y yo he intentado hacerlo mucho, ¿Sí? he quemado muchas ollas. ¿Ah, sí? ¿Y no salió? Sí, algunas veces han salido cosas, Bueno, sobre ahora todo cuando supongo que hay estudiaba, posibilidad de sobre comprar. todo cuando estudiaba mucho la técnica de los antiguos maestros, Claro, cosa claro, que me dediqué muchos años Me imagino, a claro. estudiar eso, ¿no? claro, claro. Porque la técnica es la historia del conocimiento. A cada técnica corresponde un momento histórico, porque los artistas no han encontrado las formas de expresión gratuitamente. Las formas de expresión han sido la necesidad de expresarse en un momento determinado. Seguro. Y entonces han surgido las técnicas. Es importante para conocer la historia del arte conocer las técnicas. Conocer también las técnicas. Las técnicas. Claro. Porque de las técnicas se deduce la historia del arte y al inverso.
Bueno, ustedes saben que Almudena Grandes en los últimos años estuvo dedicada a escribir una saga que se llama Episodios de una guerra interminable, donde toma sucesos de la posguerra en España y tenía escritas ya, no sé, 5 o 6 novelas en esta saga. Nosotros la entrevistamos en el año 2017 cuando vino a la Argentina a presentar Los parientes del doctor García, que era el 4º episodio de esta serie. Después escribió otro más, La madre de Frankenstein, que salió hace unos años, y tengo entendido que tenía un 6º ya preparado, que no sé si se habrá llegado a terminarlo, sinceramente. Ojalá que sí y se pueda publicar. Ya les digo, esta nota la hicimos cuando vino a presentar Los pacientes del doctor García. Vamos a escuchar a Almudena Grandes. Episodios de una guerra interminable. Es una serie de 6 libros, tengo entendido. De 6 novelas, sí. Ya, esta es la 4ª. Esta es la 4ª. Son 6 novelas en las que pretendo contar 25 años de la dictadura franquista, desde el final de la Guerra Civil hasta 1964, desde el punto de vista de los que no se rindieron. Por eso se llama Episodios de una guerra interminable. No porque llega hasta hoy, sino porque para ellos, hasta que no acabó la dictadura, no se acabó la guerra. Y hay efectos que por ahí todavía se pueden ver hoy, ¿o no? Eso marca, ¿no es cierto? Sí, claro, fíjate, 40 años de dictadura, aquí sabéis, porque tuvisteis una terrible más corta. Mucho más corta. 40 años de dictadura 40 años. Modelan las conciencias y modelan el pensamiento de los habitantes de un país entero. Y en el caso de España, cuando volvió a la democracia, como se optó por una solución de reforma y no de ruptura, en la que no hubo un corte limpio, quirúrgico, con la dictadura anterior, pues aunque realmente España ahora mismo no se parece nada a la España del franquismo, nada, pero sí quedan algunos ribetes, por ejemplo, en la visión que tenemos del pasado, en algunas cosas que habría que corregir ya. Todavía. Todavía. Es muy impresionante en el libro, hay una parte que transcurre inmediatamente después de que gana Franco, sí, en Madrid. Sí. El miedo de la gente, caminaban mirando hacia el piso. Claro. Está muy contado ahí. Claro, claro, sí, porque esta es una novela de supervivientes, en realidad. Bueno, el protagonista es un se superviviente, queda claro. y está en esa condición. Yo siempre he dicho que mis personajes favoritos son los supervivientes. A mí me parece que no hay ninguna hazaña más digna ni más admirable que sobrevivir. Y esta es la historia de un hombre, el doctor García, que da título al libro, que para sobrevivir después de la guerra tiene que renunciar a todo lo que es. A su identidad. Sí, no solo a su nombre, sino a su identidad, a su profesión, a su trabajo, a su manera de estar en el mundo. Tiene que forjarse una vida nueva. A su hijo. A su hijo también, para lograr sobrevivir. Y claro, esta, como todas las novelas de la serie, también es una novela sobre la vida cotidiana en la posguerra de un país que acaba de salir de la guerra. Está muy contado. Y la relación de amistad entre los dos protagonistas, que se salvan la vida mutuamente. Eso es. Esta es una historia de amigos también. Fíjate, todas las novelas de la serie son difíciles de calificar genéricamente con una palabra, porque todas avanzan por una intersección de géneros, ¿no? Son todas novelas políticas, son todas novelas sobre la supervivencia, sobre la posguerra. Aquí es muy importante la amistad, es una novela de amigos. Hay dos amigos, el doctor García y su amigo Manolo, un diplomático republicano que entra y sale de su vida, bueno, porque le encargan diversas misiones que le llevan a Madrid en determinados momentos, que consiguen forjar una amistad muy profunda, porque aunque están largo tiempo sin verse, se van salvando la vida en uno al otro a lo largo del tiempo. Entonces, claro, eso crea un vínculo. ¿Cómo no los va a unir? Crea un vínculo muy fuerte, sí. García, que es médico, primero le salva la vida al diplomático, después el diplomático le consigue esta identidad ficticia. Le regala una vida, le dice, te debo la vida y te la voy a pagar, sí. Y después cuando vuelve... Sí. Se vuelven a encontrar. Y vuelven a salvarse la vida un poco de tiempo hasta separarse de todo. Claro, porque este diplomático, Manolo, ¿no? Manolo se llama. Manolo Arroyo. Manolo Arroyo vuelve con una misión muy concreta, que es infiltrarse. Infiltrarse, sí. En un grupo, porque acá lo que pasa es que está constantemente mezclado personajes de ficción con personajes reales. Sí. Bueno, eso es un poco la naturaleza de esta novela,
y las demás de la serie, los episodios son novelas de ficción basadas, construidas, mejor dicho, alrededor de un hecho real, ¿no? Entonces, en este caso, el hecho real es la existencia de una red de evasión y de apoyo a criminales de guerra nazis, a nazis buscados por la justicia aliada, nazis y colaboracionistas de países ocupados, que logran eludir, digamos, a la justicia con la ayuda de una mujer, Clara Stauffer, que dirige una red en Madrid. Esa mujer que aparece en el libro es real. Ella es real y su red Stauffer. también. Su red también es real, o sea, lo que pasó, lo que hicieron es real, ¿no? Bueno, en estas novelas, yo creo que para escribir una novela como esta hace falta llegar a un equilibrio muy preciso entre la libertad del creador y la lealtad al hecho histórico, ¿no? Pero para mí la libertad es esencial. Entonces, yo procuro ser muy leal a la verosimilitud de las situaciones, procuro observar la lealtad de no llevar a los personajes reales a lugares donde no habrían ido, ni hacerles decir cosas que no habrían dicho, pero mi manera de tratar a los personajes de ficción dentro del libro es la misma, a los personajes auténticos es la misma. Procuro tratarlos con la misma naturalidad que a los personajes, de ficción, para que sean verosímiles. Pero en el libro, y esto es un plus que tiene muy interesante, pienso, está muy detallada la historia, muy contada, muy investigada, hasta hay documentos, ¿no es cierto? Sí, sí. Intercalados, Sí. o sea, uno va leyendo una novela de ficción, pero dentro está toda la historia de este periodo. Sí. Hay una serie de piezas en el libro que no son ni capítulos, son piezas muy breves, escritas en presente histórico para separarlas del resto, que cuentan hechos rigurosamente ciertos que se van ordenando en una secuencia que a lo mejor al principio para el lector es caprichosa, pero que cuando llega al final de la novela entiende lo que pasa, ¿no? Esta novela es una novela que cuenta una historia muy sorprendente para mucha gente, porque cuando pensamos en nazis fugitivos, de alguna manera todos tenemos en la cabeza lo que nos han contado las películas de Hollywood, ¿no? O sea, que los nazis son gente que huye porque les van a encontrar, porque les van a pillar, y aquí en cambio se muestra unos nazis que viven tranquilamente en España, protegidos después, por Franco. Claro, después en Argentina, viviendo con muchísima impunidad y con muchísima tranquilidad. Bueno, porque ahí entramos nosotros, ¿no? Entra la Argentina en el libro, pleno peronismo, entra Perón, aparece La Perón, primera presidencia de Perón. La primera, sí. por supuesto, a partir del 45. Y está explicado, que me gustaría que lo dijeras, ¿por qué Perón acepta que estos protegidos por Franco vengan para acá? Yo creo que Perón fue un hombre que interpretó admirablemente el espíritu de la Guerra Fría. Antes incluso de que se formulara el espíritu de la Guerra Fría, él se dio cuenta de que los malos de hoy, del hoy de 1945, los nazis, iban a ser los buenos de mañana. Y entonces él pensó... Por la contra del comunismo. Claro, porque en aquel momento, claro, ocurrió una cosa que nosotros a menudo no tenemos sistematizado, y es que los nazis perdieron la guerra, pero ganaron la posguerra, porque consiguieron convencer a los aliados de que el enemigo era Stalin y de que se habían equivocado de enemigo y de que podían contar con ellos para derrotar a Stalin. Entonces, en ese contexto, el general Perón, recién ascendido a la presidencia, comprende con mucha claridad cómo van a ir los acontecimientos. Y además le interesa, eran cerebros estos. Claro, hombres, a él le interesa para que desarrollen Bien. Argentina, para convertir a Argentina en una potencia. A él le interesa importar técnicos, le interesa importar científicos, en general, gente con capacidades que puedan convertir a Argentina en una potencia, ¿no? Sí. Y al final, bueno, claro, junto con esos técnicos llegan otras personas, ¿no? Pero él comprendió enseguida cuál era el sentido de la Guerra Fría, sí. Es bastante terrible, porque vos decís en el libro, cosa que no se sabe demasiado, que los nazis que entran a la Argentina entran con nacionalidad española. Todos. Sí, sí. La especialidad de la red Stauffer, dirigida por Clara, la especialidad de Clara, era facilitar pasaporte español
auténtico confeccionado para una identidad falsa a los prófugos, tanto a los que se quisieron quedar en España como a los que decidieron emigrar a un tercer país. En España, aunque existía el registro civil desde el siglo XIX, la gente no lo usaba mucho. Entonces, los documentos se hacían con partidas de bautismo. Claro. O sea, la gente bautizaba a los niños. Bueno, acá también fue así. Claro, pues bautizabas a los niños y con esa partida de bautismo luego les gestionabas la documentación. Clara, que no necesitaba que la protegiera el Estado franquista porque ella misma era Estado franquista, era una dirigente, la responsable de prensa y propaganda de la sección femenina de Falange Española, o sea, muy cercana a Pilar Primo. A Pilar Primo de Rivera. Era muy amiga y estaba ahí arriba, o sea, que realmente ella no necesitaba la protección del Estado franquista porque ella era el Estado franquista, ¿no? Contó siempre con la complicidad de la Iglesia, tenía unos amigos párrocos madrileños que le facilitaban partidas de bautismo con nombres falsos para crear identidades falsas, claro, de supuestos alemanes o croatas o belgas o franceses que habían vivido en España desde antes de la guerra. Entonces esa fue su especialidad y casi todos los nazis que entraron en Argentina a partir de 1947 venían de España. Venían de España. Y ya entraron a Argentina con pasaporte español. Ahora, la fantasía que tenía este personaje ficticio, el diplomático, que se infiltra en lo de Clara y en esta asociación, era que si se descubría esto caía el franquismo, ¿no? Bueno, que los aliados iban a tener que intervenir. Fíjate, esa fue la obsesión de los republicanos españoles durante mucho tiempo y las novelas que yo he escrito de la serie lo que buscaban siempre era eso, ¿no? Desde la perspectiva que tenemos ahora en el siglo XXI es muy fácil pensar que eran ingenuos y que eran tontos, pero en aquella época era lo lógico. En aquella época lo lógico era pensar tan cerca del Holocausto, tanto tiempo, tan poco tiempo había pasado desde el Holocausto, lo lógico era pensar que iba a pasar eso. ¿Qué ocurre? Ocurre que los aliados desde el principio miraron hacia otro lado. Siempre quisieron mirar hacia otro lado. Fíjate que Clara Stauffer, esta mujer tan especial que era la dirigente de la red, estuvo reclamada por la justicia aliada en una lista que entregaron a Franco en el año 47, que en teoría iba a ser como una reclamación final, ¿no? Como a estos 104 nos los tienes que dar, porque si no dejaremos de protegerte y tal. Bueno, y en la realidad Franco no entregó a ninguno y los aliados no hicieron nada. No pasó nada. En esta historia realmente todo esto pudo pasar porque los aliados miraron hacia otro lado, porque los aliados ya habían decidido que el enemigo era Stalin y que cualquier cosa era válida para luchar contra Stalin. Es terrible, la verdad que es terrible. Es la primera vez que te tenemos en el programa y yo quiero aprovechar un poco para hablar un poquito de tu carrera, de tu vida. Vos sos columnista política, además. También, sí. En el diario El País, he leído varias notas. Hablaste bastante en tus últimas notas de la crisis en Cataluña. Bueno, no queda más remedio. Sí, no queda más remedio. Quiero decir, es que en España lo único que ha pasado en los últimos meses ha sido la crisis catalana, o por lo menos lo único que ha pasado en teoría, porque las banderas han servido para tapar muchas cosas, ¿no? Banderas de un lado y de otro. Las banderas siempre son muy útiles para tapar cosas. Sin duda. Vos decís que no sos neutral ni en la literatura ni en la política, ¿no es cierto? No, y hablas de que en la literatura española hay una tendencia a la neutralidad. Sí, yo creo que en la literatura española lo que hay es como una corrección política encubierta, bueno, que ha consagrado que para quedar bien lo mejor es escribir desde la premisa de que en la guerra civil todos fueron horribles, todos hicieron cosas horribles, no hubo buenos y no hubo malos y todo fue horrible, ¿no? Y yo lo que digo es que yo creo que un escritor no tiene por qué ser neutral. Yo estudié historia en la universidad, así que he reflexionado mucho en mi vida sobre la objetividad y sé que la objetividad es una quimera. Pero aparte de eso, yo creo que entre los atributos de un novelista no está la neutralidad, ¿no? Porque además la literatura, el territorio de la literatura es la emoción y escribes desde las emociones, con lo cual... Entonces, yo sí es verdad que no escribo novelas de la equidistancia.
España es un país muy raro, es el único país del mundo donde hubo una vez una guerra entre fascistas y demócratas y todavía no se... Hay algunos que dicen que todavía no se sabe quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Yo sí sé quiénes eran los buenos. Y no hablo de historias personales, porque desde luego buenas personas y malas personas hubo en los dos bandos, sin duda, ¿no? Pero hablo de los valores que representaban los republicanos, que tienen mucho que ver con los valores que ahora mismo definen como país a la sociedad española, los valores de un Estado de Derecho legal, democrático, social, y en el otro lado lo que había eran unos generales que dieron un golpe de Estado para acabar con la democracia e instaurar un Estado totalitario. O sea que yo ahí no tengo ningún problema en decir que no soy neutral. No, pero pensaba, por ejemplo, Javier Cercas, no es neutral, pero él trata siempre, lo hemos tenido acá varias veces, es muy leído en la Argentina también, por eso lo cito. Él trata como de comprender humanamente los dos bandos, aunque se manifiesta republicano, por supuesto. Pero yo no dejo de comprender humanamente los dos bandos, ¿eh? O sea, yo en esta novela incluso soy piadosa con Clara, que trabajaba claramente para el mal. Sí, ¿no? sí. Eso no quiere decir nada, eso no tiene que ver con... Intentar comprender no tiene que ver con formular verdades categóricas. Se puede intentar comprender y estar absolutamente convencido de que las cosas son de una manera, ¿no? Tu primera novela fue una novela erótica, Sí. ¿no es cierto? Las edades de Lulú. ¿Por qué empezaste con una novela erótica? Para presentar, era un concurso, ahora no se da más, me parece. No, La hace sonrisa años, vertical. hace muchos años Pero que bueno, no se acá da. también se lo conocía mucho. Un concurso de la editorial Tusquets de novela erótica. Sí, bueno, pues yo fíjate, yo cuando empecé a escribir esa novela, yo quería escribir otra novela. Pero como suele ocurrir a menudo con las primeras novelas, esta se fue por donde quiso. Y yo tenía la intención, yo quería escribir una novela como las que Boris Vian escribió con el seudónimo de Vernon Sullivan, que son unas novelas muy límite entre la novela negra y la novela erótica, unas novelas muy gamberras. Y bueno, él escribió una novela que se llama Con las mujeres no hay manera, en las que un niño pijo de Neuilly es secuestrado por una banda de delincuentes lesbianas, y yo pensé darle la vuelta a eso, ¿no? Entonces contar la historia de una mujer burguesa, normal, entre comillas, convencional, secuestrada por, bueno, que se siente atraída por una banda de homosexuales. Por eso la novela empieza como empieza. Pero luego, cuando me encontré con ella, me interesó mucho más ella que mi idea inicial, y la novela fue por otro donde lado, le dio la gana a ella, ¿no? Tuvo mucho éxito esa novela. Sí, bueno, pero esa novela tuvo mucho éxito porque yo creo que es una novela que reflejó muy bien, y eso lo veo ahora, porque en aquella época no lo veía, pero reflejó muy bien el espíritu de una época. O sea, es una novela de los 80. El destape español. Claro, de la movida, me gusta más decir, Sí, porque el la destape movida. era otra cosa, era más... Pero bueno, en cualquier caso, yo por ejemplo, yo nací en 1960, a mí me educaron para vivir en un país que cuando yo me hice adulta ya no existía, ¿no? Esa fue mi suerte y... Mejor así, es lo que te iba a decir. Sí, y también mi desgracia, porque no tuvimos nunca modelos ni instrumentos para orientarnos, ¿no? Pero para nosotros, para la gente de mi edad, era muy, muy, muy importante marcar distancia con nuestros padres. Nuestros padres habían crecido en un país donde la Iglesia y el Estado eran la misma cosa, donde todos los pecados eran delitos, y eran más peligrosos por pecados que por delitos. Entonces, una forma también de marcar distancias, de escaparnos de esa tradición, era vivir el exceso sin culpa. Yo creo que el lema de mi generación, hasta que llegó el SIDA, fue vivamos el exceso y no nos sintamos culpables después. Eso tiene mucho que ver con el espíritu de las edades de Lulú. Sí. Y las edades de Lulú, como todas las novelas, o como muchas novelas eróticas escritas por mujeres en esa época, es una novela política, no solo por sus implicaciones generacionales y tal, sino también por cómo aborda la sexualidad femenina, ¿no? Porque en aquella época la literatura erótica era una apuesta muy ideológica. Entonces, no solamente la mujer deja de ser objeto para convertirse en sujeto, sino en el caso de Lulú, digamos, ella reivindica su capacidad para elaborar sus propias perversiones, al margen de las perversiones masculinas. Bueno, yo creo que es una novela que tiene mucho que ver con el espíritu de una época.
Me estaba acordando, a raíz de esto que decís, leí unas declaraciones tuyas no sé dónde, que vos contás cuando descubriste que tu abuela, por medio de una revista sí. Hola, bueno, eso es muy notable, Sí. que tu abuela era más moderna que tu mamá y que vos. Sí, o sea eso- que la historia no es lineal, ¿no? Eso es lo más... Eso a veces creo que eso es el principio de todo, ¿no? O sea, a raíz de algo tan frívolo en apariencia como Josephine Baker, Josephine Baker. que mi madre la llamaba Josefina Baker, que me gusta más. Encontré una foto de Josephine Baker en una revista que no pegaba nada en el Hola, porque era una mujer como muy con chándal y con turbante, y en el Hola de aquella época, hablamos del año 72 o así, o sea, yo tenía 12 años. Solo salían Emperatrices y Farah Diva Claro. y Liv Taylor con sus brillantes, ¿no? Sí. Yo encontré a esa mujer y mi madre me dijo, no, pero ella es una estrella, fue alguien muy importante. Y a continuación, sin darse cuenta de lo que me decía, me añadió, tu abuela la vio bailar. Y en ese momento yo sentí que me quedaba sin tierra debajo de los pies. No podías creer. Porque yo había nacido en España en 1960, iba a un colegio de monjas. Y hasta entonces yo había creído que el progreso era una línea recta. Y yo pensaba, claro, yo soy más moderna que mi madre tiene que ser más moderna que mi abuela, y de repente apareció allí una abuela que yo Que no iba a ver podía a esta mujer entender. desnuda en el Claro, escenario. que yo no podía entender, ¿no? Y yo creo que desde ese momento me pregunto en qué país vivo, ¿no? Porque en ese momento tuve la sensación de que había algo monstruoso en que la verdadera nieta de mi abuela no se pudiera creer la verdadera historia de mi abuela. Y dije, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Aquí me han robado algo, ¿no? Y desde entonces estoy reflexionando. Yo creo que eso fue el principio de todo. Bueno, último bloque de este programa especial dedicado a Guillermo Roux y a Almudena Grandes. Estuvimos nosotros hace unos años, unos cuantos años, en el taller, grabando en el taller de Guillermo Roux. Lo fuimos a ver cómo trabajaba, cómo era su lugar de trabajo. Realmente es interesantísimo. Y vamos a compartir entonces esa nota. Y nos vamos a despedir entonces con esa nota en el taller de Guillermo Roux. La semana que viene nos volvemos a encontrar como siempre en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao. Este taller es una cosa hermosísima. La primera vez que estuve acá me impactó tanto, Guillermo. Supongo que es un lugar ideal para trabajar, ¿o no? Sí, es un lugar perfecto. Bueno, paso, la mayor parte del día acá, ¿no? Horas y horas, 10 horas, 12 horas. También de noche me levanto y trabajo. Así que... El dormitorio está acá al lado, así que venís enseguida. Mi vida es esta, es este lugar. ¿Y cómo fue? ¿Cuántos años hace que estás acá, que trabajas en este lugar? En este lugar hace... En la última refacción que hubo debe ser 20 años. 20 años. ¿Y vos lo proyectaste, vos lo imaginaste? No, la casa tuvo muchas idas y vueltas. Primero hubo un plano de Clorindo Testa, del cual terminó sobreviviendo el dormitorio, el baño y toda la dependencia íntima nuestra. Y después este lugar fue modificado y construimos el taller, ¿no? ¿Qué tiene que tener un taller para que a vos te sirva? Porque decís, es ideal. ¿Por qué es ideal? ¿Qué tiene? Bueno, tiene unas cuantas cosas que son... que agregué o que modifiqué. Para empezar, la luz. Fíjate que la luz es una claraboya, ¿no? Que está casi a 4 metros de altura o más. Acá debe haber más, como 6 metros de altura. Es una claraboya enorme que da al sur y da al espacio del cielo justo, es decir, no da ni al cenit, que sería una luz excesivamente azulada, ni da al horizonte, que sería una luz un poco anaranjada, ¿no? Da justo en la franja en que la luz es permanente. Quiere decir que yo tengo acá luz natural hasta última hora del día. Es la luz de las iglesias. Claro, es la luz de las iglesias. Claro. Y es mucho que mejor. Es la luz que da al cuadrante del cielo justo, ¿no? Claro. Y todo lo demás, y todas las demás, las paredes son prácticamente sin ventanas o tienen salidas a los balcones, ¿no? Pero nunca da el sol, nunca el sol entra ni del este ni del oeste. Están cerradas las ventanas. Sí, en general no me hacen falta, porque con la claraboya enorme que tengo es más, arriba... pueden molestarte. Me molesta. Claro. Acá nunca entra el rayo del sol.
Acá siempre esta luz que estás viendo en este momento es siempre la que hay en el estudio. Ahora, vos decías recién que a veces a la noche también trabajás. Trabajo o sea a la que noche. también podés trabajar con luz artificial. Bueno, tengo una iluminación casi la que necesito, ¿no? Que refleja en el techo es blanco. Y Las lámparas van al techo. Van al techo, claro. y refleja el techo, me manda la luz acá abajo. Y aparte tengo esas lámparas grandes, ¿no? Sí. Claro, esas lámparas. Que están armadas de tal manera que me dan luz de día acá. Y entonces trabajo también de noche. Parece casi un estudio de televisión. Es casi un estudio de televisión, sí. ¿Qué importancia tiene la luz para tu trabajo? Bueno, hay crear el clima. Ahí está. Crear un clima agradable, que no varíe, sereno. Yo necesito eso. Otros artistas necesitarán otra cosa, yo necesito eso. Otros necesitan que poner música, por ejemplo. Yo pongo música, también tengo música. ¿Y qué tipo de música pones? Bueno, en general pongo música. Mira, a mí me gusta el más moderno de todos, que es Bach. Ajá. ¿Y trabajás con música de Bach? Sí, o Bach, o Mozart, o... Pero música clásica. Sí. ¿Qué otros rituales tenés para trabajar? Hoy cuando entramos acá era muy notable que decía Guillermo, cada cosa tiene que quedar exacto como está, que no se toque ahora nada. ¿Cómo es? Ahora es un momento particular, porque ahora estoy trabajando en esta exposición que vamos a hacer. Estoy muy entusiasmado. Una exposición que vamos a hacer con Carlos Alonso. Los dos juntos, dos grandísimos maestros juntos. De dibujos, sí. Que creo que es muy oportuna. Sí. Y que, bueno, estoy trabajando mucho para eso, me estoy dedicando a eso, por eso suspendí por este mes la pintura, la terminación del mural del Banco de Bosque. Claro, sí. Ahí en sí. Retiro. Sí. ¿Cuándo se va a inaugurar el mural? ¿Ya se sabe o todavía no? Debo de tener para 1 mes o 2 de trabajo todavía, y que es la última, o sea que yo creo que puede estar terminado para fin de año. Después, no sé, inauguración. Está bien, pero ¿cuándo lo terminás a fin de...? Vos me dijiste una vez que ese mural es la gran obra de tu vida. ¿Seguís pensando lo mismo? Bueno, es lo más importante que he hecho. Pero no solo de tamaño, sino por la inversión de tiempo y de esfuerzo. Fueron 3 años de trabajo, ¿no? Donde, bueno, yo puse todo lo que tenía para poner. Eso. 3 años de trabajo y accidentados, además. Fueron 3 años de trabajo en Argentina terribles. En la Argentina. 3 años de trabajo terrible, en la Argentina. Claro, pero... Si pensamos en todo lo que pasó en estos 3 años. Sí, claro. Sí, exactamente. El 2001 te agarró ahí. Todo eso se hizo en ese tiempo, sí. ¿no? Bueno, esto que será un homenaje a Buenos Aires. Un homenaje a Buenos Aires. Porque como los amores son a pesar de todo. Bueno, y las maquetas fueron hechas acá, vos trabajaste acá en este estudio. Acá en este mismo estudio. Sí, claro. Y después se llevan para allá y las amplían. En general las cosas las hago acá, a escala. A escala trabajas acá. Resuelvo los problemas acá. Y también veo que usas modelos, maniquís en este caso. Uso maniquí, uso todo lo que me viene a mano. ¿Pero esto es para el mural? No, eso no sé para qué es. Lo encontré y lo traje. ¿Qué es lo que encontraste, Bueno, Guillermo? encontré eso, ¿El sombrero? Encontré el sombrero, el maniquí, el paño, todo. Todo lo que encuentro me sirve. ¿Y para algo? Y después lo mezclo todo. ¿Y dónde buscas? Porque uno no va por la busco calle, en tiendas. En tiendas, paso, veo una cosa en la vidriera, me gusta, entro, le pregunto, me dicen en el depósito hay algo. Voy al depósito de una tienda, encuentro cosas. Y siempre encuentro algo que me sirve y después mezclo todo acá en el taller. Acá en el taller se mezcla todo. Pero vos trabajás, ¿todo es con modelo? ¿Todo es con...? No, tomo elementos y después mezclo. La mezcla es mía. ¿Pero con modelos vivos seguís trabajando? Trabajo mucho con modelos vivos. ¿También acá? Acá también, sí. Sí. Es un desfile. Es un desfile, ya veo, y de objetos. Es un desfile de objetos todos mezclados ahora. Pero lo que pasa es que tengo que armarme como un teatro. Este es mi teatro. Es como un teatro, sí. Y todos los objetos tienen un sentido, ¿no? Porque por algo los tengo. Sí, no solo para pintarlos, sino porque te gusta tenerlos por ahí también. No, en general tiene un sentido en lo que voy a hacer. Dicen algo. El asunto no está en el objeto, sino en la combinación con otros objetos. Y bueno, de la combinación es como combinar palabras. Uno combina objetos como combina palabras y sale una frase, ¿no?
decimos algo. Exacto. Entonces, con los objetos es lo mismo. Una sucesión de objetos o de imágenes que uno va encontrando terminan por explicarle a uno algo que uno quiere decir. Esta exposición que vas a hacer. Y que no sabía, además. Y que no sabía nada. Y que a uno lo sorprende. Esto es lo que ahí lo vas descubriendo. Claro. Sí. Esta exposición que vas a hacer con Carlos Alonso, bueno, me entusiasma ¿tiene un por tema eso. común? Sí, tiene un tema que es interesantísimo. Es interesante la idea. La idea es que, bueno, es el viejo tema del pintor y los modelos. No y la modelo, y los modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá estamos en el taller, ¿no? Estamos en el taller y los modelos que son, ¿son reales o irreales? ¿Son modelos del inconsciente o modelos de historia o modelos de... Los modelos son todo el mundo interno del pintor, del que hace el trabajo. Y entonces es el pintor y los modelos que tenga, que son los entusiasmos, las frustraciones, los fracasos, los triunfos, todo, el dolor, el amor, la alegría, son los modelos. La sensualidad, en fin, todos los modelos, son todos modelos. Bueno, entonces nos propusimos eso con Alonso y tomamos una medida de hoja, de un tamaño de hoja, ¿no? 1 metro por 70 cada trabajo, ¿no? Y vamos a hacer un friso sin solución de continuidad, es decir, un trabajo al lado del otro y al lado del otro sin estar separados uno de otro, que arma como un friso, que va a agarrar a lo largo toda la galería ese friso. Y están intercalados trabajos de los dos en ese friso. Exactamente. Pero cada uno hace el suyo. Cada uno hace el suyo. Sí. Él está en Córdoba, yo estoy en Buenos Aires. Claro, y después los intercalan. Y después los intercalamos cuando llegue el momento, los vamos a poner en la galería. Vamos a ver cómo encajamos uno en otro. Y entre los dos vamos a armar un friso, porque en el fondo lo que queremos marcar es que, bueno, que él se llama Alonso, yo me llamo Rux, pero bueno, él tiene su vida, yo tengo la mía, su mundo, yo tengo el mío. Pero en el fondo la suma de esos mundos, como de otros artistas, es un poco el retrato del mundo que nos toca vivir, o de un mundo posible. Exactamente. Digamos. Pero no es muy común de todas maneras que se junten artistas, ¿no? A mí me encanta. ¿Lo has hecho ya con No lo hice nunca, pero es la primera vez y estoy muy contento de que Alonso Marín haya tenido la idea. La idea fue de Carlos Alonso. Sí, fue la idea de él y de la galería. Y bueno, la exposición consiste en eso. Bueno, cuando se inaugure la exposición van a venir los dos juntos al programa. Me encantaría, piso a hablar. Sí, se lo voy a proponer. Sí. Bueno, ojalá quiera, porque a Alonso no le gusta mucho venir a la televisión, pero por ahí esta vez... No, pero quizá esta vez se anime. Sería muy interesante que vinieran los dos. Sí. En este momento estás trabajando entonces exclusivamente en esa muestra. Sí, que ya creo que en 15 días o 20 días esto ya, porque la exposición se inaugura el 25 y hay que hacer muchas cosas, entonces ya Alonso ya está muy avanzado y yo también, así que ya las cosas ya están. Y ahí retomo la pintura del banco y espero terminar a fin de año, sí. Hay muchas veces que has viajado. Siempre el último tramo es el más difícil en una gran pintura, digamos, porque bueno, es la rúbrica. Claro, digamos, es decir, acá se termina. Después de 3 años se termina acá. Wow, y siempre hay un poco de... Hay puesto tanto ahí, ¿no? Tanta vida, ¿no? Otra cosa se verá lo que es, pero tanto entusiasmo y tanta vida está puesta que poner el fin, palabra fin, no es tan simple.